Muchas gracias. Vamos a hablar en esta mañana acerca de este pasaje que sigue escribiendo el profeta Sofonías, pero primeramente vamos a comenzar con una oración pidiéndole dirección y ayuda al Señor, y entramos ahora sí a ver qué es lo que nos dice este pasaje y sobre todo qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Padre, te damos las gracias porque tú estás con nosotros en esta hora. Gracias, Padre, porque a lo largo de la semana tú nos has acompañado, nos has guardado, nos has traído el día de hoy. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra, conocer qué es lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que el día de hoy ha dispuesto su corazón para escuchar tu palabra, para escuchar qué es lo que tú quieres decirnos. Y gracias, Padre, porque a mí me das el privilegio de, Señor, llevar tu palabra, de llevar tu mensaje. Me das la grande bendición y responsabilidad de ser predicador, anunciador de tu palabra. Ruego, Señor, que tú hables a través de mí, que tú, Señor, hables a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje en esta tarde. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra y gracias porque tú estás moldeándonos a cada día. Que, Señor, esto que vamos a escuchar en esta hora pueda, Señor, dar fruto, que no solamente lo oigamos, Señor, sino que lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica en nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a entonces hablar en esta tarde, que ya es tarde, dije mañana, pero ya es tarde. Vamos a hablar en esta tarde acerca de este pasaje de Sofonías capítulo 3 y específicamente nos vamos a centrar en el versículo 2, que lo voy a leer. Usted preste atención a lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces continuamos hablando y finalizamos el día de hoy. Es el último día que tomaremos tiempo para hablar acerca de este mensaje que Dios habla por medio del profeta Sofonías. Hemos estado hablando de este profeta las últimas semanas y los miércoles también hemos estado hablando acerca de él. Y bueno, algo interesante que dijimos el día miércoles es que el profeta Sofonías vivió y predicó en el mismo tiempo que el profeta Nahum, del que ya hablamos, del profeta Habacuc, que también ya hablamos, y del famoso profeta Jeremías. Los 4 profetas se encontraron en el mismo tiempo predicando un tema muy similar. Y el día miércoles entonces hablábamos acerca de la situación que se está viviendo en el pueblo, en la cual Sofonías está en medio y Dios le manda a predicar. En aquel tiempo la ciudad se encontraba completamente mal. Se encontraban ellos alejados de Dios, le habían dado la espalda a Dios y se encontraban pecando continuamente. Y lo más triste de la situación no era que, bueno, en parte era que ellos le habían dado la espalda a Dios, pero el punto más triste es que ellos le habían dado la espalda a Dios continuamente. Es que ellos habían ignorado la voz de Dios continuamente. Porque, bueno, aquí mencionamos 4 profetas que vivieron en el mismo tiempo. Dijimos Habacuc, Nahum, Sofonías y Jeremías. A través de los 4 el Señor les daba mensajes de exhortación al pueblo diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse hacia mí. Pero al parecer 4 profetas no significaba nada. Quizá necesitaban 10, quizá necesitaban 15, quizá aunque hubiera 100 no hubieran hecho caso. ¿Qué es lo que muy probablemente hubiera sucedido en el pueblo? Dios constantemente mandó gente para que les dijera: arrepiéntanse. Pero al pueblo el mensaje no le gustaba y lo que hacían era que los ignoraban. Y habían dado la espalda a Dios y la situación del pueblo era muy triste. Era el pueblo que conocía a Dios, era el pueblo que le pertenecía a Dios, era su propio pueblo quien le estaba dando la espalda. A este pueblo es al que Sofonías le está predicando. No fue una vez que Dios llamó la atención del pueblo. No fue una vez que Dios se acercó a ellos. No fue una vez que Dios mandó a alguien a decirles: arrepiéntanse y vuélvanse hacia Dios. No fue una vez, no fue una persona. Aquí al menos hemos mencionado 4 que estaban en el mismo tiempo y cada uno con un mensaje similar. Y bueno, esto me recuerda a algo que sucede comúnmente en la vida, que sucede comúnmente en las casas. Cuando estamos en casa, pues los padres luego nos llaman, ¿no? Nos hablan a nosotros como hijos, nos hablan: hey, ven. Y uno, pues
Normalmente no le gusta ir cuando los padres le llaman porque ya saben que lo van a mandar a hacer algo, a barrer, a trapear, a ir a por las tortillas o cualquier cosa, y a uno le da flojera. Entonces cuando escuchas que te hablan, pues luego ya no quieres hacer caso porque ya sabes, ya hasta conoces el tono de los papás cuando te van a mandar a hacer algo. Entonces uno ya no quiere ir. Nos hablan una vez y se esperan a ver si vamos y no vamos. Entonces nos vuelven a hablar una segunda vez. La segunda vez pues ya no es con el mismo gusto que la primera, ¿no? Porque la idea es que respondiéramos tan pronto nos hablan, pero no respondimos, entonces nos vuelven a hablar, pero ya no con el mismo gusto. Y de esa segunda vez que nos llaman, pues ya estamos escuchando, o quizá lo estamos ignorando, o quizá no escuchamos, porque a veces pasa que no escuchamos, ¿verdad? Pero pues normalmente sí escuchamos. Ya sabemos el tono, ya sabemos a qué nos van a mandar, entonces no vamos la segunda vez que nos hablan. Pues porque es más cómodo estar en la cama, es más cómodo estar en el teléfono, es más cómodo estar haciendo cualquier otra cosa que escuchando lo que nuestros papás nos van a decir. Y es que a veces sucede que ni siquiera sabemos a qué nos van a mandar, porque qué tal que nos están hablando para darnos un chocolate, qué tal que regresaron del tianguis, como suele suceder, y trajeron papitas, y a uno le hablan, y porque piensa que lo van a mandar, pues no va. No va y pues dice, no, me van a mandar, me van a pedir algo, pues mejor no voy. Y uno no sabe, ¿no?, que se está perdiendo de unas papitas. Entonces nos hablan una tercera vez, pero la tercera vez ya no hay tanto gusto, ya hay más molestia, con todo derecho, en toda la razón, ya están enojados los papás. Y llega el punto en el que el hijo no hace caso hasta que el papá va a buscarlo y le dice, te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? Y pues ya uno ahí, no, pues no te escuché, cualquier cosa uno se saca de la manga para decir, ¿no? Entonces, lo que suele suceder es que nos perdemos a veces esas cosas que qué tal que sí nos habían traído un refresco, unas papitas, un algo, pero por no ir, por no querer hacer caso, por no acercarnos a lo que nos están hablando nuestros papás pensando en que nos van a mandar a hacer otra cosa, ya nos perdimos de algo. Ciertamente pues es parte de lo que deberíamos hacer, ¿no? Responder inmediatamente, pero no solemos hacerlo así. A veces simplemente ignoramos lo que nos están hablando pensando en que nos van a mandar a hacer cosas, cuando no siempre es así. Y bueno, esto es lo que pasó con Judá. Esto es lo que pasó con el pueblo de Dios. Dios los llamó constantemente. Dios tenía bendiciones para ellos. Pero ellos no quisieron escuchar cada vez que Dios les hablaba. Entonces llega el momento en el que con toda razón, con todo el derecho, el Señor les llama, pero ya estando enojado. Porque fueron muchas veces las que Dios les habló con paciencia, con tranquilidad, porque iba a darles bendiciones. Pero ellos no quisieron esas bendiciones, sino que como suele suceder, todos aprendemos a la mala. Aprendemos ya cuando nos regañan, aprendemos ya cuando cometimos el error, aprendemos en la situación que no debería ser. Entonces, esto es lo que pasa con Judá. Esto es lo que pasa con el pueblo. Dios les llamó muchas veces Dios le habló constantemente al pueblo, pero ellos ya no quisieron escuchar a Dios, ya no hicieron caso cuando Dios les hablaba, y lo único que queda pues es que el Señor ahora les habla de una manera más fuerte. Y entonces en este versículo es la idea que nos está hablando, pues este versículo, el versículo 2, nos está hablando de una cadena de pecados que hubo en el pueblo. Empezaron por cometer uno y los siguientes vinieron como resultado de cometer ese primer pecado. Entonces, vuelvo a leer capítulo 3, versículo 2 de Sofonías. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces, el primer pecado que tenemos aquí que comete el pueblo de Dios es que no escuchó la voz del Señor. Como comencé diciendo, entonces, este primer pecado es el que da inicio a una cadena. Cometer el pecado de no escuchar la voz de Dios traerá consecuencias. Y esto es lo que muestra el versículo. Parte del problema tiene que ver con que ellos no escucharon la voz constantemente. Dios habló muchas veces y ellos muchas veces ignoraron la voz
del Señor. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, el Señor habló, el Señor hablaba. Y la mayoría, porque ciertamente siempre hubo alguno que escuchaba la voz de Dios, pero la gran mayoría, todas las veces que el Señor hablaba, ellos lo ignoraban. Ellos no atendían. Ellos se daban la vuelta. El asunto aquí es que no es que ellos tuvieran dificultad para escuchar al Señor. Porque a veces un buen pretexto es, bueno, es que yo no sabía, bueno, es que yo no escuché, es que yo no tenía idea. Y el Señor, para evitar eso, mandó constantes profetas cerquita de ellos, para que escucharan lo que Dios estaba por decir, que era: arrepiéntanse, vivan en santidad, vuelvan a Dios. Entonces ellos iban a tener 1000 excusas, pero el Señor ya sabía, y para evitar esas excusas estuvo mandando muchos medios constantemente para que ellos escucharan su voz. Pero pues cuando uno no quiere, pues no hay manera. Aun cuando el Señor pudo burlar cualquier excusa que ellos tenían, constantemente ellos siguieron sin escuchar la voz de Dios, porque no querían escucharla. El hecho de que el pueblo no escuchara la voz de Dios fue por eso, porque no querían escucharla. No porque no tuvieran manera, sino porque no querían escuchar la voz de Dios. Porque claro, el mensaje que Dios traía no era lo que ellos querían escuchar. Dios les decía: arrepiéntanse de su pecado, están viviendo mal, vuélvanse. Dejen de practicar, dejen la idolatría, dejen la inmoralidad, dejen las mentiras, dejen cualquier clase de pecado. Ellos no les gustaba eso, porque encontraban placer en el pecado. Y por eso es que no querían escuchar la voz de Dios. No escucharon porque no quisieron escuchar. Su pecado fue haber ignorado a Dios a conciencia. Sabiendo que Dios hablaba, ellos se daban la espalda. Ellos le daban la espalda a Dios. Y no solo eso, sino que constantemente mataron a los que hablaban de Dios. Eliminaron a los profetas. Ellos no querían saber de los profetas, porque los profetas eso decían: arrepiéntanse, ustedes están viviendo en pecado, vuélvanse a Dios. Pero eso no les gustaba. Y los profetas tenían un compromiso para con Dios de llevar ese mensaje, y iban hasta el fin. Y para muchos de ellos el fin fue que los mataron, porque estaban buscando que la gente escuchara el mensaje de Dios. Entonces, en este caso con nosotros, vivimos en una posición un tanto similar a la que estaba en el pueblo. Ellos conocían a Dios. Nosotros, gracias a la gracia, a la misericordia del Señor, le conocemos. Conocemos del Señor Jesús. Conocemos que Él murió en la cruz por nosotros. Tenemos una situación parecida a la de ellos. Ellos conocían a Dios, nosotros también le conocemos. Ellos tenían conocimiento de Dios, nosotros también lo tenemos. Sabían qué es lo que Dios pedía de ellos, que era arrepentirse, que era vivir en santidad, que es dejar el pecado a un lado. Eso también lo sabemos, pero ellos decidieron ignorarlo. Es por eso que más adelante en el libro de Santiago, en Santiago 1:22, vemos un mandato muy importante para nosotros, que es no ser solamente oidores de la palabra, sino ser hacedores. Porque escuchar y no hacer es lo mismo que no escuchar. Porque escuchar y conocer sin hacer es igual a no saberlo. ¿De qué nos sirve conocerlo si no lo hacemos? El mandato que vemos para nosotros es ese, que lo que conocemos, que lo que sabemos del Señor, lo vivamos. Y si el Señor pide que dejemos el pecado, debemos de luchar contra el pecado. Debemos tener cuidado de cometer el mismo pecado que cometió Judá, que era ignorar la voz de Dios. Porque la conocían, porque la escuchaban, porque sabían cuál era la voz de Dios. Pero simplemente no querían escucharla. Debemos de tener cuidado cuando estamos leyendo y vemos algo que va directo a nuestro corazón.
que nos está mostrando el Señor que tenemos que cambiar. Debemos de tener cuidado al momento en el que viene un hermano, un amigo y nos exhorta diciendo, veo que estás actuando mal, y uno en vez de tomarlo con gusto, se enoja. Debemos de tener cuidado porque esas actitudes son las mismas actitudes que tuvo el pueblo de Dios, ignorando la voz de Dios. Debemos de tener cuidado de omitir esas cosas que Dios pide que hagamos y no queremos hacerlas, porque eso es no escuchar la voz de Dios, porque eso es ignorar la voz de Dios. Ese es el primer pecado que cometió el pueblo, que es el que habla aquí Sofonías. Luego, el segundo pecado es que dice, no, ni recibió la corrección. Entonces empezamos a ver las consecuencias del primer pecado. No escuchar a Dios lleva también como consecuencia no querer recibir la corrección de Dios. Dios estaba buscando la restauración de su pueblo. Era su pueblo, eran suyos. Obviamente el Señor iba a buscar el bienestar de ellos. Y por eso los corregía. ¿Por qué Dios corregía a su pueblo? Quizá la pregunta tenga una respuesta un poco obvia, pero es importante mencionarlo. Dios estaba tratando con ellos porque eran suyos. Dios los escogió. Ellos en aquel tiempo no eran nada. En el mundo antiguo el pueblo de Israel no era el pueblo más importante. En el mundo antiguo hubo ciudades y países, imperios mucho más importantes que Israel. Y Dios los escogió. Dios se reveló a ellos. Dios los bendijo a ellos. Dios los puso a ellos como los intermediarios entre el mundo, entre la humanidad y Él, para que ellos llevaran la salvación. Dios los escogió. Ellos eran especiales para Dios. Eran sus hijos. Por eso estaba buscando su bien. Y el bien también viene a través de la corrección. Esto lo vemos bien claro ahí en Proverbios. Dios al que ama castiga, esto lo dice Proverbios 3:12, porque somos sus hijos, por eso Dios nos corrige, por eso Dios nos castiga. Pero tristemente el ser humano entiende a la mala, ¿verdad? No entendemos cuando se nos exhorta, no entendemos cuando se nos advierte, entendemos a golpes, entendemos a caídas, entendemos de mala manera. Y es curioso porque hoy en día resulta que ya es delito pegarle a los hijos. Ahora ya es delito ponerles un dedo a los hijos, cuando vemos en la Escritura que Dios mismo es el que corrige de esa manera, porque el ser humano no entiende de otra. Dice ahí Proverbios 23, 13 al 14, no dejes de corregir al joven, unos cuantos azotes no lo matarán, la corrección física puede salvarlo de la muerte. Dice Proverbios 13, 24, el que no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Entonces, el hecho de que Dios quisiera corregir a su pueblo más bien debía ser una alegría para ellos. El saber que Dios buscaba su bien. Porque parte del bien viene a través de la corrección. Ellos debían darse cuenta que Dios los estaba disciplinando porque los amaba. Porque si no los hubiera amado, hagan lo que quieran, a mí no me importa. Pero ¿qué padre hace eso? ¿Qué padre le dice a su hijo, haz lo que quieras, a mí no me importa? Ninguno en su sano juicio. Y Dios mucho menos. Así lo dice Hebreos capítulo 12, 9 al 10, dice que la corrección a corto plazo no produce alegría. Al contrario, produce tristeza y enojo porque a nadie le gusta ser disciplinado. Pero con el tiempo futuro se muestran los frutos de eso. Un bien para la persona. Así como un ejemplo rápido, las vacunas para los bebés. A corto plazo, cuando inyectan al bebé con la vacuna, pues empieza a llorar y le duele y se queda la marca, ¿no? Y todo. Pero al tiempo futuro, eso es un bien para la salud del niño. Así es la corrección para el ser humano, para los hijos y para todos, cuando Dios busca corregirnos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Pero el pueblo de Dios no entendió eso. Ellos no quisieron la corrección de Dios.
aunque Dios estaba buscando su bien, aunque Dios quería formarlos bien, ellos no quisieron la corrección, porque primeramente decidieron ignorar la voz de Dios, decidieron también ignorar la corrección que Dios buscaba darles. El tercer pecado que comete el pueblo del que habla aquí en este versículo Sofonías es que dice, no confió en Jehová. Habiendo dejado de escuchar la voz de Dios y de hacer a un lado la corrección que Dios buscaba darles, ellos procedieron a dejar de confiar en Él. Y no es de sorprendernos, porque su mirada estaba puesta en otro lugar. Para ellos, Dios no era una persona digna de confianza. Tan así que no quisieron escuchar su voz, y mucho menos quisieron su corrección. Suele suceder en la vida, lo comentaba, que cuando estamos tomando decisiones o cuando estamos empezando a tomar un camino diferente, un mal camino, gracias a Dios, nunca hace falta el amigo, el hermano, el padre que nos dice, lo que estás haciendo no está bien. Estoy empezando a ver que estás teniendo estas actitudes y eso no está bien. Gracias a Dios nunca hace falta esa persona que nos da una exhortación. Eso que estás empezando a hacer no está bien. Y cuando esa persona, ese amigo, ese familiar, cualquier persona que se acerca a decirnos eso, cuando eso pasa, nosotros podemos hacer dos cosas. La primera es entender qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo y qué está empezando a ver en nuestra persona y aceptarlo y cambiar. Que sería el mejor de los casos, ¿verdad? Que sería un panorama un poco imaginario, porque eso no sucede en la vida. Lo que hacemos comúnmente es que cuando nos dicen, a nosotros nos molesta. Pues, ¿qué le importa? Es mi vida, son mis decisiones. ¿Qué le importa? ¿Por qué me lo dice? Y entonces, lo que hacemos es lo mismo que hizo el pueblo. No escuchamos lo que dice, lo ignoramos, no aceptamos esa corrección y lo hacemos porque no estamos confiando en la persona. Eso es lo que hizo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando a veces recibimos esos mensajes, van en contra de cosas que a nosotros nos parecen bien que estamos haciendo. Porque encontramos cierto gusto, cierto placer en esas cosas que estamos empezando a hacer y que en este caso la persona que se acerca ve mal. Y aunque nos dé todas las razones del por qué está mal, uno dice, ¿y a ti qué? ¿Y a ti quién te mandó? ¿Y por qué vienes y me molestas? Es mi vida, son mis decisiones. Y algunos dicen, son mis errores. Eso es lo que solemos hacer, tristemente. Eso es lo que hizo el pueblo. Dejaron de confiar en el Señor. Y al dejar de confiar en el Señor, aunque Dios les mostró toda la clase de pecado que ellos estaban cometiendo, ellos dijeron, ¿y qué? Lo hicieron con su actitud, le dieron la espalda al Señor. Debemos de tener mucho cuidado cuando esto sucede. Solemos confiar más en nuestras decisiones. Siempre creemos que nosotros tenemos la razón en todo y que siempre tomamos las mejores decisiones en la vida. Debemos de tener mucho cuidado cuando somos exhortados por una persona así, que se acerca a decirnos, oye, es que eso no está bien, eso que hiciste no está bien, eso que dijiste no está bien. Debemos de tener cuidado de actuar de la misma manera que hizo el pueblo para con Dios y decirle, ¿y qué? El problema es mío. Debemos de tener cuidado de responder de esa manera. Esto suele suceder más con los jóvenes, ¿verdad? Cuando empezamos a tomar decisiones y nuestros papás nos dicen, oye, es que eso no se ve bien. Y uno dice, pues sí, pero es mi vida. Pero no logramos entender que la gente desde fuera ve un panorama más grande que el nuestro. A veces nos cegamos por la ambición, nos cegamos por el gusto, nos cegamos por los sentimientos y no vemos las cosas como son en realidad. Y la gente por fuera que sí lo ve y se acerca, simplemente le decimos, no me importa. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Y luego dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón aparta de Jehová. Entonces, debemos tener cuidado, porque esto fue lo que hizo el pueblo al ignorar la voz de Dios. Y finalmente, el último pecado, que es como un resumen de estos pecados que menciona este versículo, dice que el pueblo no se acercó a Dios. El último paso de esta cadena es solo un resumen de todo lo anterior. El pueblo no se acercó a Dios, pues no querían escucharlo, no querían disciplina y tampoco confiaron en Dios. Por eso no se acercaban. No acercarse a Dios siempre tiene una contraparte. Y esto es algo importante. Porque Dios nos ha hecho, a los hombres, a la humanidad, nos ha hecho con una necesidad principal. Bueno, tenemos varias necesidades principales, pero una de esas necesidades principales es rendir adoración a algo. A un Dios, a una persona, a un algo. Dios nos ha hecho con la necesidad de adorar. ¿Por qué? Para que esta necesidad sea satisfecha en Él. Para que le adoremos a Él. Para que le busquemos a Él. Para que nos rindamos a Él. Por eso es que Dios nos ha hecho con esta necesidad de adorarle. O de adorar algo. Para que la satisfagamos adorándole a Él. Pero cuando no satisfacemos nuestra necesidad de adoración en su persona, en Él, el corazón busca rápidamente algo en que satisfacer esa necesidad de adorar, de rendir tributo, de dedicar atención. Bien lo dijo un hombre antiguo, un teólogo antiguo que se llama Juan Calvino. Él dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Porque constantemente el corazón del hombre busca a qué rendirse, busca a qué entregarse. Y si no es a Dios, a algo se va a rendir, a algo se va a entregar. Entonces el pueblo, al no acercarse a Dios, buscó la manera de cómo satisfacer esa necesidad de adoración. ¿Cómo lo hizo? En otros dioses. En dioses ajenos, en personas y en sí mismos. El problema de ignorar a Dios, de ignorar las exhortaciones, de no aceptar su disciplina y de no confiar en Él, es que estamos alejados de Él y que nuestro corazón va a buscar a qué adorar. Va a buscar en qué satisfacer esa necesidad de adoración. Va a buscar qué cosa puede llenar ese hueco que debería ser ocupado con Dios y que solamente Él puede llenar y satisfacer. Por eso es que se generan los vicios, porque el corazón del hombre no encuentra esa satisfacción en las cosas terrenales. Debemos de tener en cuenta, como lo dijo Juan Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo y puede robar nuestra atención, que debería ser para Dios. No solamente estamos hablando de otro tipo de dioses, ¿no? O imágenes, o sí, estatuas, como comúnmente se cree. Hablamos de personas, de situaciones, de objetos, de metas, de cualquier cosa. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo en nuestra vida. A cualquier cosa podemos dedicarle más atención que a Dios. Somos muy propensos a dejar de darle a Dios la atención que deberíamos darle. Debemos de tener cuidado de que nuestro corazón se desvíe, de que nuestro corazón empiece a buscar satisfacción en otro lado. Porque somos muy propensos a hacerlo. Porque si no dedicamos a Dios el tiempo y la atención que deberíamos darle, el corazón rápidamente empezará a buscar a qué cosa rendirse, a qué cosa dedicarse, a qué cosa puede llegar a sentir que le está dando adoración. Es entonces esta lista de 4 pecados lo que llevó en parte la miseria del pueblo.
Ignorar a Dios, básicamente, es el resumen de estos 4 pecados. No confiar en Él, no recibir su instrucción, no escuchar las palabras de Dios y por último, no acercarse a Él. Es triste leer este tipo de descripciones, porque era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios había escogido, ellos que lo conocían. Los que lo conocían eran los que le daban la espalda. Es triste leer este tipo de cosas, pero en cierta manera llega a cobrar sentido cuando leemos una descripción como esta, como la que hace el apóstol Juan ahí en el Evangelio, en el capítulo 3, Juan 3, 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Por qué ellos no escucharon la voz de Dios? ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Por qué lo ignoraron? ¿Por qué no quisieron su corrección? Porque amaban más las tinieblas que la luz, porque amaban el pecado, porque se deleitaban en el pecado. Porque acercarse a Dios era exponer sus malas obras y ellos querían seguir pecando. La exhortación para nosotros es que principalmente no somos muy diferentes a ellos. Estamos en una situación bien parecida. Conocemos a Dios, conocemos las palabras de Dios, conocemos hasta cierto punto, el Señor nos ha dado esa bendición de escuchar, de saber, de entender qué cosas vienen de Dios y qué cosas no. Pero siempre estamos en el riesgo de empezar a tomar pequeñas actitudes que demuestren lo que hizo el pueblo. Empezamos a ignorar a Dios, no queremos hacer lo que nos pide, no queremos ya acercarnos a Él porque ya hace tiempo que cometemos varios tipos de pecado. No nos estamos acercando a su presencia, dejamos de confiar en Él y nuestro corazón rápidamente encuentra a qué rendirle su adoración. Debemos de tener mucho cuidado, porque no somos muy diferentes a ellos. Estamos en una situación bien parecida. Y estamos en un riesgo bien parecido de empezar a ignorar la voz de Dios. De que al escuchar lo que Dios dice, no prestemos la atención debida. De dejar de darle la atención que debería tener y que nuestro corazón rápidamente empiece a buscar a qué otras cosas rendirle adoración, lo cual inmediatamente se convierte en idolatría. Ellos le conocían y lo ignoraron. Ellos le conocían y no quisieron escucharlo. Ellos le conocían y no se acercaron a Él. Nosotros le conocemos. ¿Actuaremos de la misma manera que ellos? Póngase de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por las exhortaciones que tú nos das por medio del profeta Sofonías. La situación que vivía el pueblo era complicada. Ellos habían decidido ignorarte. Ellos habían decidido darte la espalda. Aunque te conocían, aunque sabían de ti, aunque habían escuchado de ti, aunque habían escuchado de todo lo que tú habías hecho para con ellos, eso no fue suficiente. Ellos no querían renunciar a su pecado y por eso decidieron ignorarte. Decidieron darte la espalda, aun cuando tú solamente buscabas su bien, aun cuando tú querías corregirlos, para formarlos, para hacerles un bien. Señor, perdónanos porque ciertamente nuestra situación no es diferente a la de ellos. Vivimos una situación similar. Perdónanos, Señor, porque constantemente no damos la atención debida a ti. Porque te ignoramos constantemente. Porque seguimos a nuestro corazón en búsqueda de otros dioses.
Seguimos a nuestro corazón en búsqueda de qué adorar, de qué rendirse, a qué entregarse. Perdónanos, Señor, por darte la espalda, por ignorarte, por no querer escuchar tu voz, por no querer atender cuando tú buscas corregirnos con amor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a darnos cuenta cuando en la vida diaria empezamos a actuar de esta manera. Perdónanos, Señor. Sin duda que hemos sido salvos simplemente por tu gracia y por tu amor. Señor, rogamos que esa gracia misma nos sostenga y que podamos, Señor, darnos cuenta en la vida cuando empezamos a actuar de manera indebida y empezamos a ignorarte. Perdónanos, Señor. No permitas que actuemos de la misma manera. No queremos entristecer tu espíritu. No queremos, Señor, darte la espalda. No queremos darnos la vuelta. Queremos, Señor, serte fieles y atender al llamado de tu voz cada que nos llamas y aceptar tu corrección y escuchar lo que tú quieres decirnos. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea dado toda la gloria y la honra. Amén.